Oye, ¿cómo avanza la hora, María José? ¿Ah? Adivina qué hora es. No sé. Pero ¿cómo? Tú en el Porque manso reloj que tenemos ahí al estoy viendo frente. aquí, pues entonces no es Un una reloj adivinanza. enorme. Que no sería una adivinanza, pues. ¿No? No, pues. Entonces tú por eso no miraste al Claro frente. que yo no me gusta hacer trampa, entonces ahí me bloqueo. Juana la honesta. Sí, María muy José, honesta. honest. Es una de mis virtudes. 18, muy bien pues. 18 minutos faltan para las 8 de la mañana. Y estamos en la edición de hoy día, que es la 435 del programa, invitándote para luego a las 8:30, en donde tendremos nuestra sección de estelares con Francesca Parodi y Daniela Dresner, entre las 8:30, un poquitito pasado, y hasta las 9 de la mañana. Más entrevistados, Trending Topic viene luego, pero ahora vamos a ocuparnos de un tema que es extremadamente importante, muy poco tratado, muy poco visibilizado. La Uno lo ve, contaminación. la contaminación en los ríos. Ujú. Hay una organización que se dedica a estudiar la contaminación en los ríos de nuestro querido Chile. Se trata de un muestreo nacional de basura y estamos ni más ni menos que con su coordinador general del tercer muestreo nacional de basura en los ríos, licenciado en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile, Mauricio Ergas. ¿Cómo estás tú, Mauricio? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Buena Costumbre. Hola Álvaro, María José, muchas gracias por invitar. Muy buen día, ¿cómo les va? Nosotros aquí bien. Muy buenos días, Mauricio. Sí, y comenzar con esta gran pregunta. Sí. ¿Cuál es el río más contaminado de Chile? Eso mismo. Mira, eso es algo difícil como de decir a ciencia cierta. Les cuento, yo pertenezco a una organización que se llama Científicos de la Basura, que no solo se encargan de ver el estado de la basura en los ríos de Chile, sino que además en las playas y otros ambientes naturales. Okay. Entonces, para esta oportunidad nosotros reunimos a 40 grupos voluntarios que hicieron una metodología científica para hacer 4 actividades en terreno y obtener información importante de la basura en 37 ríos del país, ¿verdad? 37. Sí, desde el tema de la abundancia de basura hasta la composición de los desechos. También se les pasó una red para poder buscar microplásticos en sus ríos. Mauricio, Y, disculpa sí, que te cuéntame. interrumpa, pero esto creo que es relevante. Basura se distingue de otro tipo de contaminación de las aguas, ¿verdad? Sí, por supuesto, Ujú. pueden haber muchos tipos de contaminación, ¿verdad? Por químicos, por ejemplo, realizados por celulosas. Entonces la basura nos interesa, proviene principalmente de los turistas y de también los locales que utilizan como la ribera del río en su cotidiano y también de vacaciones. Pero, Y o sea, también, aquí queda excluido, perdón, Mauricio, la contaminación por fecas, ¿cierto? exacto, son Ok. solamente desechos Sólidos. humanos sólidos que provienen de objetos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, entre las categorías incluimos los plásticos, los metales, también, por ejemplo, la comida en descomposición, la madera procesada, los vidrios, ¿verdad? En eso podemos ir dividiendo los distintos objetos. Entonces, ¿por qué es difícil decir que hay un río especialmente contaminado? Es porque nosotros sacamos una fotografía de la basura en todos los ríos que se pudo en este momento preciso, que fue noviembre y diciembre del año pasado. Esto se puede comparar con lo que hicimos en 2013 y 2017, donde podemos ver que a nivel general la cantidad de basura no ha disminuido en los ríos de Chile. Y así podemos además observar que existen varios ríos que están justamente especialmente contaminados, sobre todo por la zona central, empezando en Coquimbo y ya, ¿verdad?, hacia Biobío. En toda esa zona se encuentran las mayores abundancias que se encontraron en este estudio. ¿Están muy cochinos los ríos? ¿Tienen mucho desecho los ríos en Chile en general? Es terrible. La verdad es que tenemos una cultura de la basura muy fuerte y nos hemos acostumbrado a botar las cosas, nuestros desechos a los espacios naturales. Es una cultura que se lleva habitando en Chile desde hace mucho tiempo y recientemente están empezando a salir leyes para poder como mitigar esto, pero sin
las enseñanzas, ¿verdad? La ayuda hacia la gente, es imposible que estas leyes se empiecen a cumplir y que la basura empiece a disminuir en efecto. Aparte que hay poca capacidad de fiscalización para quien bota, por ejemplo, colillas de cigarro recientemente, pero también de botar basura en el medio natural. Ahora yo tengo la sensación de que hay un cambio generacional profundo en cuanto a cómo entendemos, ¿verdad?, la naturaleza. Sin embargo, este cambio generacional vemos que aún no se produce porque a pesar de toda la enseñanza, tanto en las escuelas como yo creo que los mismos padres le enseñan a sus hijos e hijas no botar basura en la calle. Yo no sé si esto ha avanzado o no ha avanzado. No sé si antes, en las generaciones más antiguas, había justamente más contaminación en los ríos, en las calles y en el medio ambiente en general que ahora, que hay más concientización. Uno esperaría que si hay más demandas sociales en pro de la naturaleza, habría un mayor cuidado, una mayor concientización. Yo no sé si tú te quedas con esa misma sensación, Mauricio, de que no sabemos si el panorama anterior era peor que el de ahora, a pesar de toda la educación que hay. Por lo menos el muestreo de ellos, del 2013 en adelante, no ha habido un cambio. Está igual. Sí, los ríos son cruciales para lo que se nos viene en temas de cambio climático, de sequías. Van a ser nuestros verdaderos oasis de biodiversidad, de agua para nosotros, para el uso humano. Entonces hay que cuidarlos y hay que empezar a cuidarlos desde ya, desde hace mucho antes. Y claro, hay una nueva generación que está saliendo que tiene una fuerza medioambiental, digamos, como una conciencia muy potente. Pero eso no es suficiente para la necesidad urgente que tenemos de proteger los espacios naturales que aún quedan bastante prístinos en distintas partes de Chile. ¿Dónde se produce en general la mayor concentración de basura? Yo sé que la respuesta es bastante evidente. Me imagino que es donde se concentran personas que hacen camping, donde hay balnearios improvisados. Por ejemplo, en el río Biobío, en el camino a Hualqui, hay una isla en donde se junta una cantidad impresionante de personas que primero corre riesgo su vida, porque el Biobío no es un río apto para el baño, la gente se muere ahogada, pero además se junta una cantidad de basura impresionante por la cantidad de personas que se concentran en ese lugar en particular. ¿Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de basura en los ríos, Mauricio? ¿En ese tipo de sectores? Justamente se hicieron 2 muestreos en el río Biobío que presentaron niveles de basura súper altos. Digamos, 30 o 40 objetos se podían encontrar en un solo círculo de muestreo que se hacía con un radio de un metro y medio a través de una cuerda. Entonces eran 7 metros en total. Encontrar esa cantidad de objetos es muy difícil, muy terrible. Y una cosa importante sobre la basura que me encantaría enseñarles es que no se queda quieta durante el año. Nuestros ríos son montañosos, tienen gran corriente y aumentan mucho su flujo de agua con la descarga que se produce en primavera después con los deshielos, ¿verdad? Entonces la basura que está en las riberas puede ser arrastrada por el río y acumularse en otros sectores que no son donde provienen quizás del lugar de los veraneantes. Entonces ahí hay que hacer varios estudios complejos, ¿verdad?, dentro de los mismos ríos para ver cómo se mueve esta basura y dónde se está acumulando. Mauricio, de acuerdo a la nota que publicó el diario La Tercera, la basura más encontrada en este muestreo que ustedes realizaron es el plástico de uso único o de un solo uso. ¿Eso son botellas en general? ¿Qué tipo de elementos? Las bolsas plásticas, que todavía, a pesar de que hay una ley que las prohíbe, se siguen entregando para la venta de fruta u otros elementos. ¿Cuáles son las más encontradas en estos materiales de plásticos de un solo uso? Para poder clasificar los objetos, los voluntarios tuvieron que recoger aproximadamente 100 objetos de una gran zona que encontraran, tal cual como la encontraran, y luego clasificar en más de 24 categorías todos los objetos. Los plásticos de un solo uso incluyen varias categorías, ¿verdad?, de objetos de uso cotidiano que estamos acostumbrados a desechar después. Y
aquí fueron principalmente importantes los envoltorios de comida, las bolsas plásticas y también las botellas plásticas. Fueron los tres tipos de plásticos que más encontramos en los ríos, que no necesariamente son los mismos que encontramos en las playas. Entonces es interesante, sirve para ver qué es lo que está haciendo la gente en el río y qué es lo que está dejando. Ahora también hay, o sea, las fotografías aquí en esta nota son impactantes. Por ejemplo, no solamente se ven plásticos como señala, sino que lavatorios de baño, WC, sillones, hay neumáticos, que eso debe ser extremadamente contaminante. Entonces, las fotos son impactantes para quienes quieran ir a revisar esta nota también. Muy, muy impactante la basura en las rivieras del Biobío, ahora, perdón, de los ríos en general. Ahora es el nivel central, entonces, que tendría una mayor contaminación en este estudio. Sí, el Valle Central dividimos el estudio por zonas y justamente es la zona que iría desde Ñuble hasta Valdivia, sobre todo en Biobío y bueno, en Maule, una antes de Ñuble, son los dos lugares donde más se encontraron desechos. Biobío, ¿en qué parte fue la investigación que realizaron? Me dijiste en 2 sectores. ¿Te recuerdas el lugar donde se hizo el muestreo? Sí, por supuesto. Uno se hizo en Talcahuano, en la desembocadura del río. Okay. Y el otro se hizo río arriba. No estoy seguro en qué ciudad en este momento. Oye, ¿y cómo se elige el lugar del muestreo? Porque evidentemente que un sitio debe ser menos sucio que otro, dependiendo la concentración de personas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se elige el lugar donde se realiza el muestreo? Dentro de estos 40 grupos nosotros invitamos familias, organizaciones medioambientales, escuelas, colegios, y estos grupos tuvieron que tomar decisiones, se capacitaron virtualmente y tomaron las decisiones para ellos elegir el lugar adecuado para poder muestrear de acuerdo a la metodología científica que se les enseñaba. Okay. Principalmente un lugar público con acceso a la ribera, que cumpla ciertas condiciones de espacio y que también casualmente son los lugares perfectos donde va la gente a veranear o por ejemplo a tomar por las noches, ¿verdad? Cosas así, cerca de los puentes. Siempre terminaban calzando los lugares. La última pregunta que me surge la duda, a través de la institucionalidad, ¿tendrán estos datos? ¿Sabrá, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente cuál es el río más contaminado y se emprenden medidas para poder mitigar esto? Bueno, ahora con la pandemia de COVID-19, las prioridades de gobernanza, así como también las que tenemos nosotros mismos en nuestras cabezas con respecto a la sustentabilidad y a dejar el plástico, que era un tema que estaba mucho más en boca antes de la pandemia, está súper cambiado, no lo tenemos presente como una prioridad, como un objetivo. Y las gobernanzas por ahora no se están enfocando hacia ahí. Están generando estas prohibiciones, pero la gente y el enseñarles una nueva cultura que evite botar basura, que evite comprar plásticos de un solo uso, no se está poniendo en agenda. Ok. Bueno, Mauricio Ergas, coordinador general del tercer muestreo nacional de basura de los ríos de Chile. Te agradecemos mucho haber conversado con buena costumbre. Estamos aquí disponibles para cuando lo necesites. Te mandamos un abrazo. Oye, a ustedes muchas gracias por preocuparse, por el tiempo de querer informar sobre estos temas que para nosotros pueden ser muy importantes, pero que claro, que la gente no se entera de otra forma. Y agradecer a todos estos grupos voluntarios que son personas que cuidan sus ríos, que están ahí dando su tiempo para hacer conciencia ambiental y limpiar sus riberas, así que muchas gracias a esas familias, escuelas y ONGs ambientales, entre otros tipos de voluntarios. Mauricio Ergas, gracias, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, que estén bien, chao. 4 minutos faltan para las 8 de la mañana, ya viene el trending topic de esta mañana.